la clase por falta de quórum de alumnos, como ya van algunas ocasiones. De cualquier forma, recordemos que es solo seguimiento, es básicamente seguimiento y algunos que me han pedido ahí que ponga algunos ejemplos de algunos aspectos que van a ir en el ensayo o trabajo final. Pero, si se conectaran, la mayoría, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor. Esperamos pues un momento. Saludos a los que están integrando. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, Cassandra, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, viste que te contesté ahí el mensaje que mandaste de WhatsApp. Déjalo reviso, a ver si está por aquí. ¿Cómo van, chicos, con sus trabajos? Pues bueno, yo al final, bueno, no sé si recuerda que le había comentado en un principio que pues, había hecho el cambio para hacer de la reliquia, perdón. Pero el caso aquí fue que en el mero día de las reliquias, pues resultó que pues muy pocas personas hicieron reliquia. De hecho, en algunos casos pues eran en colonias demasiado, pues ahora sí que peligrosas, porque pues también ese día pasó pues algo muy dramático acá en Fresnillo, que pues sí, sí estuvo canijillo, vaya. Y pues decidí mejor hacerlo sobre panadería. En este caso lo estoy haciendo sobre una panadería que está cerca de mi casa, aunque de hecho de las entrevistas sí ya tengo una en video, otras dos las tengo por escrito y esa era mi pregunta de si podría ser el caso de mandar estas dos entrevistas que se tienen por escrito y ya pues la única entrevista que se tiene en video pues sí mandarla también en este apartado. No sé cómo puedo hacer eso. A ver, déjame, bueno, muy bien por el cambio de tema, porque sí, no nos podemos arriesgar. Ahorita la situación está tremenda, ¿va? Está muy delicada. Entonces, sí, la verdad, sí. Qué bueno que haces esos ajustes. Y pues sí, el detalle es que hay que ajustar todo, ¿ah? Las actividades, a, ahora sí que a ese nuevo tema, ¿no? Déjame reviso la parte descriptiva de las encuestas y de las entrevistas. Tú dices de las entrevistas. Ok, aplicar 5 entrevistas y mandar 3. Entonces tú dices que llevas una videograbada y 2 así en escrito, escritas. ¿Cómo está eso de escritas? ¿Fue la entrevista y con lo que recordaste o con lo que ibas apuntando o cómo fue eso? Sí, fui apuntando porque pues estas personas, cabe resaltar, muchas personas de plano sí se negaron completamente a lo que es la entrevista grabada, tanto en video como en audio. Lo cual pues también como que sí se me dificultó un poquito. Oh, Claro. Sí, sí, sí. No, pues lo que se tenga, sí, la verdad que está muy difícil la situación. Y ahorita también, pues ya los tiempos están muy cercanos, muy precisos. Entonces, lo que tenga, sí, pero lo ideal era eso, que al menos dos entrevistas videograbadas. Si pudieras por ahí insistir eh, en otras, ahora sí que panaderías, ¿verdad? Que es donde serían las entrevistas. Las entrevistas son directamente ya con los protagonistas. Si pudieras conseguir al menos otra que fueran dos videograbadas, lo que pasa es que eso es lo que nos piden a nosotros. Ahora sí que para justificar que sí hay evidencias que sí lo hicieron, porque por supuesto no podemos descartar que alguien sí pudiera hacer nada más así, como que fingir que fueron entrevistas y escribe algo ahí y ya no lo entrega, ¿no? Entonces sí queda como que muy endeble, queda muy vago el asunto y no hay tanta evidencia. Por eso es que yo se los pido de esa manera, a distancia. Bueno, ahorita que estamos a distancia y los que están a distancia también lo saben, que la forma de nosotros un poco garantizar que están haciendo las actividades es esto, ¿verdad? Que videograben las entrevistas en este caso, ¿no? Entonces, si puedes, Irving, de hecho, en tu caso, podemos incluso, o puedo, perdón, darte un poco más de tiempo para que entregues las entrevistas, para que ojalá que puedas al menos videograbar alguna, ¿no? Dijimos que para mañana se cierra el plazo de entregar encuestas, entrevistas y observación. Si quieres, para el lunes o martes te puedo dar chance, perdón, para entregar. Y si sí, alguien, de ser sí. posible, sí. Y ya pues trato de sí, sacar a pues al menos, me comenta usted, pues al menos otra más, video grabada, que pues, ya tengo
Pues sí, una entrevista ya hecha en videograbación, las otras pues sí, como le comento, están escritas únicamente de lo que se fue recopilando al momento, aparte de, pues sí, la memoria en ciertas partes ya del el después de las entrevistas. Pero sí, pues voy a tratar de hacer también otra entrevista para ver un poco más de detalles de lo que viene siendo este tema. Sí, eso, todo esto es parte, chicos, del ir aprendiendo a hacer entrevistas, de ir precisamente persuadiendo, por un lado, sí, entrando en confianza con el posible informante. Es que eso se prepara, se prepara. O sea, en este caso, en la panadería, se tiene que ir varias veces a hablar con el dueño, ¿ah? Con los trabajadores, incluso puedes entrevistar a los trabajadores, no necesariamente al dueño y ir acordando las entrevistas, o sea, primero de manera informal se platica con ellos, ¿no? Se platica desde cuándo están aquí, o sea, la información que se requiere la van platicando, primero se platica y ya después ya se va acordando, diciéndoles, no, necesito una grabación porque nos la están pidiendo como evidencia para el curso, para la aprobación del curso, si nos pudieran hacer favor. Eh, Van entrando en confianza con ellos, insisten en que es una actividad no lucrativa, sino académica, y como les he dicho, si requieren oficios, ya les he dado a varios de ustedes que me los han pedido, para que comprueben que son alumnos y que es cuestión académica. Ya saben, las credenciales también se pueden descargar a través de internet, entonces también con la credencial se presentan y ya tienen más confianza, porque ahorita sí, por la cuestión de la inseguridad, dicen, ¿cómo le voy a soltar información, verdad? Aunque cuando es, por ejemplo, información sobre la panadería, al menos, por ejemplo, creo que alguien comentaba, ¿no? De que, sí, en las encuestas que me han mandado, que sí me han mandado ya varias, que bueno, y formatos de encuesta y formatos de entrevista me han mandado, les ha dado su retroalimentación, y algunos sí dicen que los entrevistados o encuestados pues no quieren hablar sobre la preparación de esos productos, en este caso de platillos, ¿no? Por aquel asunto, por supuesto, de la receta quizás secreta que se tenga. Está bien, está bien. En el caso de la panadería no creo que haya tanto, ¿verdad? O sea, ahí no creo que haya mucho problema de que digas, no, pues es que hay una receta secreta. Pienso que no. Si no, lo que se puede hacer es también decirles, usted dígame qué es lo que me puede dar de información, con qué lo puedo videograbar, perdón, o audiograbar también, con lo que usted me diga. Aquí están las preguntas, o sea, preséntenle la hojita de preguntas, aquí están. Usted dígame qué me quiere contestar, adelante, no se preocupe, ¿verdad? Y pregúntenle también, ¿no? O sea, ¿por qué la resistencia a no contestar? Y también, por supuesto, ya si se ven muy insistentes, pues sí. Entonces ya lo que se pueda hacer de manera informal en este caso, adelante, no sé, se rescata. Pero eso ya con la práctica, ¿eh? Con la práctica, ustedes se van ganando a los informantes, la confianza de los informantes. Esto, acuérdense que es una labor, la investigación de campo es una labor de meses y meses. En este caso, pues es algo muy rápido que estamos haciendo aquí, pero ya cuando sea ya ustedes que ocupen hacerlo, es de manera muy, muy formal, varios campos, acuérdense que son varios campos, es decir, visitas, ¿verdad? Varias visitas, estancias, y en el caso de antropología, pues es incluso a quedarse a vivir, ¿no? Y depende del tema, es a quedarse casi, casi a vivir, y si es observación participante, pues integrarse a la comunidad, ¿no? Entonces depende del tema, depende del tiempo que se tenga también, ¿no? Dice Cassandra que no puede usar el teléfono, pero dice que Eduardo anda en la entrevista. Muy bien, muy bien. Sí, pues ya les queda poco tiempo. Perfecto. Dice, de hecho, la panadería que estoy haciendo, el trabajo sí tiene recetas secretas. Ok, sí, no, que te hable de los tipos de pan que son muy populares, que todo el mundo los prepara, ¿no? Y ya, si acaso nada más, si te deja tomar fotografías del tipo de pan que es especial, aunque sea fotografía, ya que no te diga con qué receta, o incluso le puedes decir, o sea, dígame los ingredientes básicos, no me diga los ingredientes secretos. Así de fácil, ¿no? Así de fácil puede ser ese asunto. Incluso hasta le puedes decir, acuérdense como viene ahí en las lecturas,
Le puedes decir que no vas a poner su nombre, el nombre de ellos, ni el nombre de la panadería, por ejemplo. O sea, en dado caso que ese fuera el tema, les puedes garantizar, ¿sabe qué? Pues, no difundo su nombre ni el nombre de su panadería, ¿verdad? Pero igual, de todos modos, si es información parcial, aunque sea, ¿no? Pero de ahí a que ya no te den nada de entrevista, ahí sí está ya más extremo el asunto, ¿no? Lo que puedan rescatar, esa es la experiencia que ustedes pueden tomar, ¿no? De cómo hacer para que les den la mayor cantidad posible de información. Incluso eso, ¿eh? Incluso hay que tomarse las medidas, las técnicas, las habilidades para conseguir incluso las recetas secretas, ¿no? A ver, pues, aunque sea, dígamela, no la difundo, pero dígamela, ¿no? Claro, ya son cosas extremas, ¿no? Pero ya con la práctica se logra, ¿eh? Se logra. Con el nivel de confianza que se vaya adquiriendo es lo que va a permitir que ellos vayan solitos, incluso ni siquiera uno tiene que decirles, deme su receta, ¿no? Incluso ellos solitos, no, pues miren, es que desde niño mi papá me enseñó así, de esta manera. Hasta ellos mismos, mucha gente, sobre todo los adultos mayores, ese es el detalle también, hay que entrevistar sobre todo a los adultos mayores, ¿no? Ellos quieren platicar, lo que quieren es informar. Por eso es el detalle del análisis de quiénes van a ser nuestros informantes ideales, ¿sí? Porque eh, de haber hay muchos, ¿no? Por decirlo de esta manera, ¿no? Hay muchas panaderías, por supuesto que sí, pero hay que ver cuáles son las más pertinentes para nuestro tema y quiénes son los informantes que nos pueden dar mayor información y confiable sobre todo. Entonces, son técnicas que se van a ir aprendiendo en el camino, ¿eh? Muy bien, muy Ah, bien. profe, Sí, en cuanto al formato para lo de la entrega de las entrevistas, sí. ¿va a ser nada más las entrevistas como tal o ya le vamos a dar el formato de documental? No, no, no. Las evidencias que me van a entregar ya para el día de mañana de entrevistas es el video. Es el video que, lógicamente, si en la plataforma no lo soporta por lo pesado que esté el video, entonces lo suben a YouTube y me comparten el link ahí en la plataforma, en la tarea respectiva. ¿Sí? Sí, está bien. Perfecto. Sí, porque también ahí me preguntaban que si las podían poner las entrevistas juntas, bueno, como quieran, ¿no? Pero si no, pongan más bien los dos, tres links que les estoy solicitando de los tres videos, así por separadito, como ustedes quieran, pero lo que requiero pues es evidencia de que al menos aplicaron tres encuestas, digo entrevistas, perdón, ¿sí? Adelante, Pedro Gómez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Este, a las 5 tengo que hacer una entrevista, entonces, pues, quiero pedirle permiso, pues, para abandonar la clase. Muy bien, pues mira, a lo que se ve, somos un poquitos nuevamente. A lo que se ve, entonces, no, no vamos a permanecer aquí. Más bien es contestar, yo creo, dudas nada más. Que de todos modos esa es la intención ya, de aquí en adelante. Estas sesiones, todos los jueves, acuérdense que ya se cambiaron para los jueves. Jueves a las 4 es para resolver dudas, de todo lo que ustedes quieran. Adelante, Irving. Sí, bueno, es que de hecho también algo que pasó con el caso de la panadería en la que estuve haciendo las entrevistas, es que de hecho pues la entrevista que tengo grabada ya pues es así por así decirlo, en la que más información me dieron al respecto de cuándo empezaron, de cómo es que han cambiado sus modos en hacer el pan, cómo es que han cambiado incluso de sus sucursales, por así decirlo, todo lo que implica el hecho de estar haciendo el pan desde qué hora a qué hora, todo eso. Y también de si han descontinuado algún pan. Entonces, creo que también podría ser factible el hecho de poner, bueno, hacer entrevista en otra panadería ajena a la que estoy haciendo, como que más fuerte el tema de investigación, o continuar ahí mismo, pero preguntar a otra de las personas que están ahí, porque pues cabe resaltar que también es un negocio familiar, así que pues básicamente todo lo que hay de información
pues ya lo dice solamente una sola persona a nombre de toda la familia que está trabajando en esa panadería. Sí, sí, efectivamente. Recuérdame en qué lugar estás haciendo tu investigación. Es aquí en Fresnillo, en la cabecera municipal. Sí, cierto, tienes razón, lo habías comentado. Sí, sí, efectivamente. Mira, qué bueno que ya en la panadería, que eso, especialmente sobre tu tema, qué bueno que ya te dieron la información básica. Sí, tienes que hacer investigación en otras panaderías, hacer entrevistas en otras panaderías para corroborar, para carear información, para comparar información, para corroborar, ¿no? Los procesos, algunos materiales básicos, pues ya no digamos los secretos, ¿no? Algunos procesos, algunos tiempos de realización, número de empleados, o sea, que vayan coincidiendo todo eso. Para eso es que hagan diversas entrevistas, ¿no? 4, 5, 6 entrevistas enriquecen, te van comprobando la información y, por ejemplo, si fuera el caso que vas a hacer un documental, por supuesto, dejas extractos de tu entrevista principal, que es la panadería principal de tu tema, y claro que vas alternando con algunos otros que enriquezcan y complementen la información que le falta, ¿no? Al tema de la panadería en específico. Entonces las demás son complementarias y son y van a corroborar la información que ya te están dando. Por eso es tanto eso como las encuestas también y como la investigación eh, documental y sobre todo la observación también en dado caso que, por ejemplo, no los dejen videograbar cómo se hace el pan, ¿verdad? Por ir en un extremo, ¿no? Al menos díganles, déjeme, me permite estar presente y ya, entonces sí lo que haces tú está muy bien, que de acuerdo a lo que te acuerdas, ahí lo vas redactando, ¿no? Ahí lo vas redactando. Y si es un documental, es tú con tu voz de narrador, lo vas narrando, ¿no? No, pues es que primero se hace la masa, se le echa agua y esto en una mesa amplia y que no sé qué. Tú lo vas narrando, entonces ya no es entrevista, sino que es tú como narrador a partir de una investigación documental, ¿sí? Ok, entonces también se podría hacer que, bueno, podría seguir con esta misma panadería en la que ya estoy, en la que ya estuve haciendo la entrevista, pero en vez de entrevista, podría también contar el hecho de grabar un poco de lo que es el proceso, bueno, si es que se permite grabar el proceso. Entonces también es válido. Sí, acuérdate que hay varios tipos de documentación, es decir, de registro o grabación de la información, ¿sí? Es el audio, es el audio con video y testimonio, y es el audio con video, testimonio más proceso de cómo se hace, ¿no? De que te expliquen las técnicas del saber, del conocer o del saber hacer, ¿verdad? Entonces, en teoría, alguna de las documentaciones que ustedes deben de hacer es, uno, sí, poner la cámara fija e entrevistar a su informante o informantes. Y el otro tipo es con cámara en mano o aparte de la que esté fija o por separado, pueden decir, a ver, ahora que ya lo entrevisté y que me dijo cómo se hace, ahora me puede permitir grabarlo haciéndolo ya el pan, en este caso, ¿no? Entonces son dos tipos, ¿eh? Uno que te lo cuente nada más, que lo narren, y otro que lo hagan, ¿sí? Eso es lo ideal, pues que tengan eso, incluso que tengan varios videos de lo mismo. Eso es lo ideal, ¿eh? Muy bien, profe, muchas gracias por la resolución de preguntas y pues yo creo que pues sí le voy a hacer así en dado caso que pues ya no haya otra panadería en la que pues sí sean permisivos porque pues sí han sido demasiadas trabas algunas veces que pues sí llega uno con afán de entrevistar y dicen, ay no, pues estuviera avisado y que no sé qué, pues pues Sí, sí, es un poquito pues de traba, pero pues a fin de cuentas es el trabajo que tenemos que hacer como investigadores. Pero bueno, muchas gracias, profe, por la aclaración. sí, de nada. Por eso les recuerdo que eso, incluso desde que se elige el área a investigar, en este caso Fresnillo, ¿verdad? O la comunidad que vaya a ser de Fresnillo, desde que se elige ese lugar, cuando empezaron a hacer la descripción del espacio geográfico, la documentación fotográfica, desde ahí se va platicando con los posibles informantes. Desde ahí, imagínense nada más.
ya para que a estas alturas precisamente ya esté algo más seguro y hayan ya acordado las entrevistas y cómo van a ser y qué va a contar. Entonces ya se debe de asegurar, eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal. Ya sabemos que luego todo cambia, en este caso también pues cambió hasta el tema, ¿no? Entonces es más difícil. Entonces yo les expongo lo ideal, ¿eh? Lo ideal que deben de hacer en una investigación, cómo es lo ideal de hacer estas grabaciones de entrevistas, de documentación de la información, eso es lo ideal. Ahora sí que dentro de la realidad, lo posible, hagan lo posible, ¿no? Lo más cercano y resuelvan de esa manera, o sea, resuelvan de esa manera, al menos permítame verlo cómo hace el proceso y ya tomo notas o de lo que me acuerde y ya de ahí saco la información. Y ese es el último recurso, ¿no? Entonces, recursos hay. Muy bien, dice Cassandra, entonces deben ser con personas clave estas entrevistas, sí, efectivamente. No solo con cualquiera, no. Las encuestas básicamente son con cualquiera de la población, ¿no? Si estamos hablando de una comunidad, por ejemplo, de unas 400 personas, entonces ahí lo ideal, por ejemplo, es aplicar unas 50, 80 encuestas, pero ahí sí es a cualquier persona que habite en ese lugar. Incluso, por ejemplo, con el tema, ahorita no está esta alumna, pero de la religión que está investigando, ahí, por ejemplo, pues hasta en una colonia cercana puede hacer investigación, ¿no? Ahí preguntando. Sí, preguntando, ¿conocen ustedes a estas personas que practican esta religión? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Es importante? Entonces, si no es dentro de la comunidad, alrededor también puede cubrirse esa necesidad. Y de las entrevistas son de los protagonistas, de los protagonistas. Si el tema es panadería, con los panaderos, ¿no? Si es, por ejemplo, ¿qué más están haciendo del pozole? ¿No? Creo que están haciendo historia del pozole, pues los que preparan ese pozole, los cocineros, es con ellos, ¿no? Si es artesanía, si es platería, por ejemplo, pues directamente los plateros son las entrevistas. No es a nadie más, ¿verdad? No es a nadie más. Tienen que ser a los especialistas, a los que conocen de ese tema. Y previamente ustedes ya debían de haberlos platicado con ellos y agendar las entrevistas. ¿Cómo ves si agendamos para el próximo jueves a tal hora, en tal lugar, cuidando de que que no haya mucho ruido, que haya iluminación y que él tenga tiempo también, ¿no? Que esté en las condiciones ideales y precisamente acordando ahora sí que con 6 o 8 personas hacer entrevistas, porque de esas 6 o 8 personas, quizá 2 o 3 te van a decir que sí, y van a llegar a la cita y van a hacer la entrevista, y los demás no. Eso ya se sabe que luego muchos al final no lo quieren hacer, ¿verdad? Entonces sí, así debe de ser, ¿eh? En el caso de las observaciones, las tenemos que enviar, aunque sea un trabajo atemporal. Sí, pues sí. Sí, cuando no se puede, cuando se pasó la fecha del festejo, de la celebración del evento in situ, pues ni modo. Entonces, atemporal, ahí ahora sí que a través, cuando están haciendo ustedes las encuestas y las entrevistas, ahí ustedes observan cómo se comportan, lo que dicen, si tienen la gestualidad, con qué sentimiento, con qué pasión lo hacen, ¿verdad? Hacen observaciones ustedes de las fotos, hacen observación del lugar, van ustedes al lugar donde se llevó a cabo en otro tiempo ese evento y ahí se fijan cómo está, si era suficiente el espacio, si está muy abierto, si hay los servicios, de todo tienen que fijarse, ¿no? Entonces sí, la labor de observación se hace todo el tiempo. Ya les dije, desde que eligieron el lugar, desde que van a hacer la documentación visual, desde que van a encuestar, en todo el tiempo la observación está presente y es en todos los ámbitos y en todos los materiales, ¿verdad? No solo en las personas, no solo en el evento en sí, sino en documentos, en fotografías, en todo hay que hacer observación, ¿sí? Dice, entonces, si son 2 personas panaderas, tendrá que ser a ellas 2. Sí, es que ese es lo que estábamos diciendo ahorita, Cassandra. Si tu tema es sobre la panadería La Flor de México, que aquí se llama en Zacatecas así se llama, La Flor de México, ve con los dueños de la panadería en La Flor de México. Regularmente, como lo dice Irving, es un negocio familiar, entonces básicamente te van a dar una entrevista nada más, ¿no? Hay veces que sí, te pueden dar 2 o 3 entrevistas los trabajadores y el dueño. Si no, pues bueno, aunque sea una,
una, pero ahora, después de eso, cobíjala entrevistando a personas de otras panaderías ahí cercanas de la misma comunidad. Y si no hay, si es solo una, si es una comunidad pequeña y es solo una panadería, entonces de panaderías de otras comunidades para que complementes información y corrobores información, ¿no? De lo que te están diciendo. Entonces siempre hay alternativas, ¿eh? Siempre hay alternativas, pero sí deben de ser los protagonistas. Guillermo Castelán, adelante. Bueno, es que yo ya realicé mis entrevistas, ya las tengo editadas y todo. De hecho, pues ahorita mismo las estoy subiendo en un archivo de una plataforma para que puedan mandárselas y todo, porque en la plataforma de la escuela pues está muy pesado, entonces lo estoy haciendo ahorita, pero me surgió una duda porque, bueno, grabé las entrevistas y todo y pues fue con gente del ámbito de mi tema y así, pero no enfoqué mucho en sí como lo del proceso del tema, que son platillos tradicionales del municipio de Ojo Caliente, porque, bueno, habíamos agendado las entrevistas y pues por cuestiones de horario y de lugar, tuvimos que ponernos de acuerdo, por decir, afuera de los negocios o dentro de los mismos negocios o en ciertos lados. Entonces, pues también al ser negocios muy concurridos, no quise como interrumpir las labores porque pues los días que estuve haciendo entrevistas sí tenían bastante gente. Entonces, pues también por eso no, como que no me quise meter mucho a eso de estar grabando todo, porque también hay gente comiendo y luego pues se incomodan o tal vez les causa como una impresión diferente. Entonces, pues en sí, nada más fue como que grabé la entrevista con la persona, con el entrevistado y así. Entonces, no sé si igual pues existiría algún problema con eso. No, 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 pues ahora sí que vuelvo a comentar, ¿no? Según las condiciones, lo ideal es una cosa, ¿no? Ya lo otro es la realidad, cómo es que se nos presenta la situación para la aplicación de las encuestas. Entonces, sí, también el otro asunto es que, pues, estuvieron cancelando aquí varias clases donde íbamos a platicar de estos detalles antes de aplicar las entrevistas. Y solo creo que una clase vimos algunos ejemplos de entrevistas, pero ya no desarrollamos el tema así bien como era, sobre todo porque miren, si recuerdan, déjenme volteo, acá tengo mi calendario, se debían de haber entregado el 25 de octubre, imagínense nada más, ¿no? Entonces, por eso es que ya no pudimos regresar a ese tema y quedó así algo sueltito para estos detalles, ¿no? Para poderlo resolver, pero precisamente, ahora sí que solamente para que lo sepa, ¿no? De cualquier forma, aunque ya pasó, aunque ya hiciste las encuestas, digo, entrevistas, de cualquier forma hay que buscar alternativas, ¿verdad? Siempre hay que buscar alternativas y siempre hay que buscar momentos ideales para hacer una entrevista, para grabar una entrevista. Entonces ahí la recomendación era a platicar con los protagonistas, con los informantes y pedirles un espacio donde precisamente ellos se sientan cómodos, a gustos y que estén en la mayoría de lo posible, en la medida de lo posible, al 100% concentrados solo en en la entrevista, perdón. ¿Sí? En dado caso que se pueda, por supuesto. Si te dicen, como en este caso, a lo mejor, no, pues ¿sabe qué? No, miren, venga tal día, si no, ya no. Y ese tal día es a lo mejor donde dices tú que hay mucha gente y que están trabajando. Si esas son las condiciones que te permitieron para hacer la entrevista, pues adelante, ni modo, ¿verdad? Es lo que se rescató. No es lo ideal, pero hay que rescatar algo, aunque sea de información y de, ahora sí que también para la actividad, ¿no? Para que tengas la experiencia. Aquí lo que se trata es que tengan la experiencia de hacer una entrevista en forma y con las ahora sí que sí, las sugerencias, indicaciones que se dieron en las lecturas. Ya a lo mejor en clases no tuvimos tanto, pero al menos en las lecturas ahí venía bien específico, ¿no? Cómo se hacen las entrevistas, cada paso, cómo se configuran, qué tipo de entrevistas hay, qué tipo de informantes hay, cómo abrir confianza con los informantes. O sea, todos esos detalles ahí vienen en las lecturas, aunque no hubo clase en forma, ahí venían todos esos detallitos de cómo preparar una entrevista, cómo es lo ideal, pues, de que sea una entrevista. Pero bueno, en este momento, pues ya, ahora sí que como pudieron hacerlas, así mándemelo, ¿no? Porque ahorita sí ya no podemos postergar más la entrega,
Solo en el caso del compañero que pues cambió el tema, y ahí es lógico que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ya que se ponga al corriente con esas actividades, entonces sí le vamos a dar un placito más. Pero el detalle es que a él pues se le va a cargar porque ya para el 12, estoy viendo el calendario, 12 de noviembre tienen que entregar avances. Entonces tienen que aplicar las encuestas así rapidísimo, digo las entrevistas y empezar a hacer los avances, ¿sí? Para poder entregar, ya se juntan las tareas. Por eso ya no podemos postergar más. El semestre se acaba ya, ¿eh? Se acaba. El 26 tienen que entregar el trabajo final. El 26 se acaban las clases y entregan el trabajo final. Y ya entonces yo ahí empiezo yo a revisar para ver ya quién queda en ordinario y quién queda en extraordinario. Esperemos que no haya extraordinarios. Entonces el tiempo está encima ya. Aplíquense a hacer todo lo que les falta. Daniel Canché, adelante. Sí, profe, con respecto al trabajo final, más o menos como cuántas cuartillas serían. O ya es también dependiendo de el tema que escogimos. Porque estuve viendo los ejemplos y unos pues varían, pero como que la mayoría está como en unas 12, 10 páginas más o menos. Sí, aproximadamente. Estoy revisando aquí las instrucciones, porque aquí viene en las instrucciones, déjenme más reviso. Creo que es en la unidad 4. Déjenme reviso. Trabajo final, aquí está. Ok, entre 8 y 15 cuartillas, sin contar la hoja de presentación o de bibliografía. Deben incluir imágenes y citar fuentes. Recuerden que deben ser tanto documentales como de campo, pero sobre todo las últimas, es decir, de campo, mediante gráficas y su interpretación. Referenciar datos obtenidos de las entrevistas bajo los criterios de las normas APA, pero sobre todo al final hacer unas conclusiones con su opinión o reflexión personal. Ahí está, eso es. Entonces entre 8 y 15 creo decía, ¿no? Sí, 8 y 15. Pero ya va a depender también del tema, pero es un promedio muy bueno, 15 cuartillas deben de tener la capacidad, por ejemplo, si se les hacen pocas, deben tener la capacidad de síntesis, de sintetizar las ideas, lo que quieren decir. Si se les hace muchas, no creo, porque pues, van a integrar gráficas y van a integrar imágenes, tienen que tener imágenes, ¿no? Entonces, con eso ya les ayuda mucho. Aparte, esa doble espacio, acuérdense, esa doble espacio. Entonces, no creo que se les haga que sea mucho. Y ese es el promedio de los ensayos que se hacen en todo mundo, arriba de 10 cuartillas, de 10, 20, 25 aproximadamente, es el número de cuartillas para publicaciones en todos lados, Entonces es precisamente aquí un ensayo de hacer un ensayo, ¿sí? Con 10, 15 cuartillas, se está practicando para hacerlo. No sé si queda claro, Daniel Canché. Sí, profe, gracias. Perfecto. Y hablando de los ensayos, no los hagan así, de preferencia no los hagan tan esquemáticos, ¿no? Ya ven que yo ahí sí les digo que deben de llevar ciertos rubros, pero no necesariamente en ese orden. Quizá también puedan ser en ese orden, pero también quizá no le deben de poner los subtítulos. Por ejemplo, descripción geográfica. Simplemente empiecen a hablar de la descripción geográfica, ¿no? Fresnillo tiene estos climas, tiene estos cerros, tiene esta geografía, acuérdense, es geografía humana, física, simbólica, ¿no? Todo eso. Empiecen a describir, pero no lo manejen así como literal, ¿va? Ahora voy a describir la geografía física, ahora voy a describir la geografía humana, ¿no? Simplemente hablen de ello, ¿no? Simplemente digan, la población de Fresnillo se dedica a esto y lo otro y viven tienen barrios de esta manera, ¿sí? O sea, directamente van a la información. Y en el inicio del párrafo siguiente, que van a cambiar el tema, ahí es donde empiezan ustedes a anunciar el tema. Sí lo anuncian, pero no le pongan subtítulos. Si lo quieren hacer también, pero para que lo vayan ustedes revisando un ensayo, es mejor que vaya fluido, que no esté así con tantos subtítulos, es mejor que vaya más fluidito. El tema en general va a ser, por ejemplo, en este caso, la panadería, la flor de México en Fresnillo, Zacatecas y su tradición. Listo, entonces ya la gente ya sabe que de eso va a tratar. Y en la introducción,
ahí van a explicar el contenido. En la introducción, para eso es la introducción, introducir al lector. Entonces ahí le van a decir, esta investigación se hizo en esta comunidad, con una población tal, se hizo una muestra así, se aplicaron tantas encuestas, se hicieron tales entrevistas, se hizo investigación documental en tal archivo, en tal biblioteca, se cuenta con tal material, ahí se explica todo. Entonces ya más adelante no tienen por qué ponerle tantos subtemas o apartados. Si ahorita ustedes lo quieren hacer por cosas prácticas y para orientarse, está bien, ¿verdad? Lo ideal es que no lo hagan tanto, que no pongan tantos subapartados. Quizá le pueden poner a lo mejor después de la introducción, origen. Y entonces ya, origen de la tradición, la panadería, porque tienen que hablar primero del contexto, ¿no? Del contexto de la panadería en general, o de su tema, el que vayan a desarrollar, el que sea, ¿no? La panadería, se viene de la tradición novohispana, que no sé qué, y es un mestizaje alimentario, y así empiezan a decir cosas, y después las panaderías acá en México, así, así, las panaderías en Zacatecas, tal. Y ahora sí ya, estudio de caso, la panadería La Flor de México en Fresnillo, Zacatecas. Y ahí empiezan ahora sí ya a dar todos los detalles, ¿no? Esta panadería fue fundada por fulanito, tal, con tanto tiempo, con tantos empleados, empezaron con algo muy modesto y ya le ponen referencias si tienen referencia, ¿no? Y ya después empiezan a poner extractos de las entrevistas, ¿no? Nos cuenta don Manuel Sánchez, dueño de la panadería tal, el proceso de hacer esta panadería y ya. Entonces ya textual van poniendo ahí las citas, ¿no? Entonces de esa manera lo van haciendo y también pueden ir ahí al momento alternando, ¿no? Alternando las encuestas, las gráficas con las encuestas. Entonces ya, por ejemplo, nos cuenta cómo es el proceso, don Manuel Sánchez, de la elaboración de la panadería o desde cuándo la hace. Y, y esto nos lo confirma la población de este lugar a través de la encuesta que hicimos. Aquí ponemos una gráfica donde se ve que apoyan 100% y que se ha hecho desde tiempos memoriales esta tradición. Entonces, no es solamente que vayan poniendo todas las gráficas así continuas en un apartado y luego ya después pongan todas las entrevistas, no. No, es un ensayo. Un ensayo es donde desarrollan un tema y lo van cobijando con toda la información que ustedes rescataron, ¿no? Entonces ya, donde sea oportuno meter una gráfica, se mete. Donde sea oportuno meter una cita textual de una entrevista, ahí se coloca. Si es necesario meter una fotografía, también, ¿no? Entonces, así váyanlo haciendo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, los ejemplos que subí tienen algunas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, quizá no están al 100% realizados con las normas APA. Acuérdense que es a doble espacio, que debe de llevar sangría, todos los párrafos deben de llevar sangría, que deben de llevar referencia, imágenes. Si son fotografías y si son de ustedes, le tienen que poner fotografía tomada por, en este caso, por ejemplo, Roberto Carrillo Acosta y la fecha, ¿no? El día tal, del año tal. ¿Sí? Y también si es un libro, pues entonces hay que ponerle ahí la referencia entre paréntesis, el apellido del autor, el año de edición y la o las páginas. Y con eso tienen, o sea, no está tan complicado eso de las normas APA, ¿eh? Y también en las normas APA viene cómo citar imágenes de Facebook, videos de YouTube, de periódicos, de páginas de internet, PDFs, o sea, todo viene ahí detallado cómo se debe de citar. Entonces, ahí no debe de haber mucho problema en ese caso, ¿eh? Pero los ejemplos, regreso a ese tema, los ejemplos que coloqué ahí en la unidad 4, me parece, de ensayos, pues sí, no están tan ad hoc de lo que se está acá pidiendo. O sea, les falta alguna cosa, a lo mejor no desarrollaron un asunto u otro. Es más, déjenme, pues aunque somos muy poquitos, ¿verdad? Déjenme, aunque sea, les voy a mostrar un, un ejemplo de ensayo para que lo vean. Por ejemplo, del oficio de gallero en la Ciudad de México, que de entrada pues ya es algo interesante porque oficio de gallero pues se antoja como que para la provincia, ¿no? No tanto para la ciudad, para algo urbano, ¿no?
Y entonces de entrada ya nos mueve la inquietud de cómo es que hay un oficio como tal ahí, ¿no? Ah, no, esta es la reliquia, ¿verdad? Esta es la reliquia. A ver, vamos a ver. Aquí está, el gallero. ¿Sí se ve, chicos? A ver. Sí, profe. Perfecto, ahí está. Entonces aquí dice, ser gallero y criar gallos en la Ciudad de México. Muy bien. Entonces retomemos elementos de los que les estoy pidiendo en el curso, ¿eh? Introducción. Entonces aquí empieza a hablar de dónde es el espacio geográfico, que va a ser el Valle del Anáhuac, ¿verdad? En la Ciudad de México. Muy bien, empieza a hablar un poco de antecedentes también, o sea, del planteamiento del tema. Aquí nos habla de fechas, por ejemplo, ¿no? Se funda Tenochtitlan, o sea, antecedentes, muy bien. Ok, aquí ya en este ensayo nos proponemos presentar una investigación referente a la cría y pelea de gallos en la Ciudad de México, siglo XXI. Muy bien, y empieza a proponer preguntas, los problemas, ¿verdad? Las preguntas de cómo es posible que haya un oficio como tal aquí. Y luego son las personas que desarrollan la práctica de cría. Ah, ¿quiénes son? Bueno, aquí, por ejemplo, si se fijan, la pregunta está mal planteada, ¿no? O sea, los signos de interrogación como que no están donde deben ser, ¿no? Que desarrollan la práctica de cría y la jugada de gallos. Ok. 3, ¿en qué consiste la práctica de criar y jugar a gallos? Que eso es lo básico, ¿eh? Lo básico. Eh, ¿Cómo es esta práctica de la cría y el juego de gallos? ¿Cómo se desarrolla, no? Y entonces ya él, por ejemplo, si lo hace esquemático, les digo, si lo hacen así, está bien. Pero para mí el consejo es que no lo hagan tanto. Dice descripción geográfica, perdón. Simplemente le quitan esto, por ejemplo, se lo pueden quitar. Bueno, es que aquí es PDF, no lo puedo quitar. Y ya empiezan nada más. La Ciudad de México está ubicada en tal, tal, tal. Sin decir que es la descripción geográfica, se entiende que lo es, ¿verdad? Entonces empieza aquí, por ejemplo, también, no es necesario que pongan los subapartados, simplemente respecto a su clima, sabemos que es templado, subhúmedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en este caso de la descripción geográfica, yo les recomiendo que sean muy breves, que sea como una cuartilla nada más, así muy rápido, hasta menos si se puede, porque no es tan relevante, pues. Por ejemplo, esta tarea, ya acuérdense que se los pedí la descripción, a ver, ¿cómo se llamaba esa? Reconocimiento del lugar. Entonces, ahí sí era explayarse allá. Aquí ya en el ensayo es así, breve, breve, conciso, decir lo importante de la geografía del lugar, ¿no? Bien, entonces él mete hidrología, flora y fauna, la población, es decir, ya la geografía humana, cómo se fue apropiando el humano de la geografía. Y ahora sí ya, en el apartado 3, directamente ya el tema, ¿no? Las peleas de gallos en México, como les digo, primero el contexto, ¿no? Una práctica cultural histórica. Y empieza a dar notas sobre, precisamente aquí está, miren, el periodo novohispano, cómo es que se empezó a realizar esta tradición, ¿sí? Y empieza a citar, aquí se ve, ¿no? El apellido, el año y la página. Listo, con eso no hay más que poner. Entonces, continúa. Acá, por ejemplo, pueden poner notas al pie de página complementaria. La básica debe estar aquí en el texto, ¿eh? Y aquí pueden poner en las notas al pie, pueden poner algunas notas aclaratorias, ¿no? De alguna definición, de algún concepto, de aclarar algún dato, ¿no? Pero referencias en el texto, nada más, ¿eh? Muy bien, avanzando el tiempo, en 1808 el virrey Iturrigaray se encontraba en San Agustín de las Cuevas. Entonces empieza a narrar toda la historia e ilustra con fotografías históricas cómo es que, miren, Pancho Villa, aficionado a este asunto de los gallos, ¿verdad? ¿Qué? El general Fierro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? En la revolución. Ahí está todos los antecedentes con imágenes, muy bien. Siglo XXI. Y aquí pone algunas citas textuales, miren. Y esto es lo ideal, por ejemplo. Si es algo muy largo, hay que poner puntos suspensivos para cortar esa información que redunda o que es como luego dicen, como paja, ¿no? Es paja, entonces se la quitamos y nada más la información pertinente se deja, ¿no? Y ahí está. Él, por ejemplo, en este sí le combinó aquí la cita 4. Aquí debería de haber sido con paréntesis en el mismo texto y la puso acá. Acá está. La puso a nota al pie, ¿verdad? No hay que ponerla en donde va, ¿no? En este caso aquí. Y regalaron la pelea, 3 puntos suspensivos, se cierran las comillas
y ahí entre paréntesis y ya se pone la cita textual, ¿no? Y bueno, pues ya pone, ahora sí que fotografías del reconocimiento del lugar que hizo y del registro que se hizo del proceso de las peleas de gallos. Ahí está. Y ahora sí ya, 4, acercamiento a la realidad actual de la cría y peleas de gallos en la Ciudad de México. Ahora sí ya en su espacio geográfico donde él desarrolló su investigación. Y entonces aquí él explica, en este caso lo hace aquí, pero esto se puede hacer en la introducción más bien, ¿eh? Dice, en esta investigación considero necesario realizar entrevistas y una encuesta que me permitiera un acercamiento a la realidad de los criadores. Eso se hace en la introducción, ¿eh? Aquí ya directamente presenta la información de cómo era la cría de gallos, desde cuándo, quiénes participan, en qué lugares. Aquí ya la información directa. Muy bien, de todos modos, aquí lo describe. Logró contactar a 3 personas dedicadas a la cría de pelea de gallos. Fueron personas adultas que pasaron de los 50 años, es lo que le digo, son los testimoniantes o informantes ideales. A esta labor sumé una encuesta realizada a 50 personas. La mayoría de la encuesta se realizó vía telefónica. Él encontró esa manera de hacerlo, ¿no? A personas que habitaban en 7 de las 16 alcaldías. Es que el detalle es eso, ¿no? Que abarcó mucho. Y eso ya, no es tan pertinente, ¿va? Y bueno, él lo esquematizó de esta manera, testimonio. En vez de decir, de poner el subtítulo, simplemente empiezas con esta parte, ¿no? La cría de gallos de pelea en la Ciudad de México se desarrolla, la mayoría de los casos, en espacios reducidos. Sin decir que son testimonios, simplemente se va anunciando con la redacción, con el discurso, se va anunciando que son testimonios. Y aquí pone fotografías de la investigación de campo que hizo, de la cría de gallos. Y bueno, aquí está. Las personas que aceptaron ser entrevistadas fueron. Aunque aquí no se recomienda tanto poner esta parte, simplemente cítala. Si tienes un testimonio importante que incluir, simplemente ponlo, ¿no? Esto, como les repito, esto se puede poner en la introducción, ¿no? O si no, al final, incluso al final. Entrevistas y ya ponen los nombres de los entrevistados y las fechas que se hicieron las entrevistas. Es lo ideal, ¿eh? Es lo ideal. Muy bien, y entonces aquí los empieza a describir y también ya empieza a incluir, miren, por ejemplo, aquí está, citas textuales, ¿no? Al respecto, José Luis Martínez Hernández afirma, yo no lo veo como un negocio, es más un hobby que me divierte mucho. Cuando me siento deprimido, salgo a ver a mis gallos, los checo, y aquí, por ejemplo, si es información paja de relleno, pues mejor se pone entre paréntesis puntos suspensivos, y luego ya dice, me desestresa. Perfecto, aquí le faltó poner la referencia, ¿no? Aquí hay que ponerle, aquí para las referencias de las entrevistas es, entre paréntesis, comunicación personal, José Luis Martínez Hernández y la fecha de aplicación, ¿no? Es lo que le faltó. Pero así va, así va. Se ponen testimonios textuales y se ponen imágenes. Aquí está de los gallos, cómo se va haciendo. Y aquí nos va describiendo cómo se preparan cómo preparan los gallos, cómo los crían, ¿sí? Y dan testimonios de anécdotas incluso también, ¿no? Todo es válido. En este caso son 19 páginas, en este caso. Y bueno, va poniendo elementos, ¿no? Elementos que complementan la información. En este caso, les digo, él lo separó, ¿no? Aquí la muestra poblacional. Entonces ya empieza a decir cómo es su encuesta. En este caso aquí, quizá también si lo quieren así, lo pueden hacer, ¿eh? Para que vaya más directa la información donde van a meter las encuestas, puede ser que lo hagan de esta manera. La encuesta realizada, consistió en 12 preguntas abiertas a 50 personas, pero si, por ejemplo, si ya lo incluyeron en la introducción, pues acá ya directamente los resultados nada más, ¿no? Es lo ideal. Ya ponen las gráficas o das información, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, la mayor parte de la encuesta se realizó vía telefónica a lo largo del mes de octubre y parte de noviembre del 2020. Ah, ok, no, más bien acá. Aquí donde dice, estos son los resultados. Ahí está. O sea, pones ya la gráfica directamente mejor o vas explicando, ¿no? Por ejemplo, aquí la pregunta de esta gráfica es, ¿cuántos años tiene jugando y criando gallos? Ok,
Luego dice, según este gráfico, los galleros de la Ciudad de México dedican más tiempo a la cría de gallos que a jugarlos, ¿va? Pero aquí ustedes pueden hacer, miren, como bien tiene aquí los datos alternos, menos de 10 años, de 10 a 20 años, de 20 a 30 años, de 40 a 60 años. O sea, aparte de decir que dedican más tiempo a la cría de gallos que a jugar, también puede decir en qué edades, ¿verdad? En qué rangos. Sí, por ejemplo, aquí de 20 a 30 años es lo que prevalece más, tanto criando gallos como jugando gallos. Es lo que predomina. Entonces, eso lo rescatas, lo dices y luego ya lo confirmas con la gráfica, ¿no? Y aquí lo mismo, bueno, se le fue aquí la redacción. ¿Cuántos gallos cría al año? Y entonces ya aquí, bueno, 45% es que de 10 a 20, ¿verdad? Luego, menos de 10 es el 37%. Y ya lo van desglosando y van explicando. Y por eso era importante, chicos, que aplicaran las encuestas en vivo y en directo. No, por ejemplo, como él, que fue por teléfono, y otros que los han estado aplicando por formularios, por internet, porque se pierden la experiencia de la observación, de observar cómo contestan y cómo de repente hay información alternativa que después de que les contestan esto, ¿verdad? ¿Cuántos años cría al año? ¿Cuántos gallos, perdón? ¿Cuántos gallos cría al año? También les pueden dar otra información, ¿no? Sí, pues crío gallos, pero también tengo estos otros animales que estoy criando y también me ayudo a fulano, mangano. Esa es información que ustedes se la pierden si la aplican de manera tecnológica, ¿sí? Se la pierden y ya no la pueden integrar acá. Y entonces simplemente pues describen lo que hay en la gráfica y se acabó, ¿verdad? Por eso lo ideal era aplicarla en persona. Bueno, pues ahí vienen las grafiquitas y explicadas y ya al final una conclusión. Les digo, lo ideal es que más bien sea forma de ensayo. Esto es más como un tipo informe, ¿verdad? Un tipo informe de la investigación. Y entonces separas todo, ¿no? La historia por un lado, luego testimonios y luego gráficas y ya al final una conclusión. No, al principio el ensayo debe de empezar antecedente su origen, ¿no? Origen, el oficio del gallero viene de la Nueva España, lo introdujo fulano, mangano y se desarrolló de esta manera en estos lugares y ya esa información, ese dato que están dando, lo referencian con información de libros, lo referencian quizá con testimonios que ustedes les dieron, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso del gallero que se entrevistó, él a lo mejor te dijo, es que esta tradición ya viene de antaño, viene de los españoles. Entonces, ese dato ahí lo referencia, ¿no? Y ya más adelante se van acercando a su, también regionalmente, a su espacio, en este caso es en la Ciudad de México, en Anáhuac. Entonces ya en Anáhuac se desarrolla así el oficio del gallero, de esta manera y de esta manera, y estos son los testimonios, ¿eh? Y empiezas con los testimonios, ¿no? Se preparan la cría de gallos, se compran de esta manera y ponen la cita textual y ponen la referencia, comunicación personal, ¿no? Y ya después se va complementando alternativamente con las encuestas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este asunto de las encuestas, ¿no? Eh, Quizá por decirlo de una manera, por decirlo de una manera, pones una encuesta, digo, sí, una gráfica, y luego pones una cita textual, ¿no? ¿Cuántos años cría al año? Y luego ya dices, ok, aquí la gente de las 50 personas que se encuestaron, el 45% dice que cría de 10 a 20 gallos. Luego ya tomas un extracto de texto de tu entrevista y aquí lo corroboras. Sí, por ejemplo, José Manuel Martínez nos dice que él cría años desde el 2005 a la fecha, que no sé qué, y das más información y das más detalle. Entonces no tiene que ser separado, encuestas por un lado y entrevistas por otro. Son complementarias, ¿sí? Y bueno, pues sí, ya al final, sí, es muy importante esta parte, las conclusiones y o opinión personal, ¿sí? O sea, debe ir junto. Y aquí hay que reflexionar. Aquí en las conclusiones se reflexiona cuál es la importancia de esta investigación, qué les dejó la investigación, qué les faltó hacer en la investigación, qué otros temas surgen a partir de ¿verdad? Ahí, básicamente eso es lo que ustedes deben de poner aquí en sus conclusiones. Ahí está, reflexión personal. O sea, pueden ir al mismo tiempo, les digo, en conclusiones,
pueden poner así conclusión en general y luego ya después una opinión personal. Incluso hasta les digo, sin poner el título, ¿no? Ya se sabe. Ahí pueden decir ustedes, yo opino, yo pienso, yo reflexiono, reflexionando sobre este tema y ya se sabe que es de ustedes, ¿verdad? Pero como lo quieran hacer, ¿eh? Yo les digo lo ideal de cómo se deben hacer las cosas. Y al final, sí, las referencias. Textos, aquí de fotografías, archivos en línea y las entrevistas. ¿Sí? Entrevistas con las fechas, los nombres y las fechas. Ahí está. ¿Qué les parece, chicos? ¿Dudas al respecto? ¿Sí queda claro? Aprox, aprox. Sí, se queda claro. Perfecto. A ver acá. Creo que en el chat. Ah, sí, todo claro. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver rápidamente ese otro de la reliquia. Porque algunos están haciendo de la reliquia, ¿verdad? ¿Sí están aquí alguien que esté haciendo de la reliquia? Comenten, comenten. ¿O no? No, ¿verdad? Creo que no están. Bueno, más bien entonces sí, si hay dudas en el camino, me las van diciendo, ¿no? Yo ahorita, por lo pronto, pues yo creo que terminamos la clase el día de hoy. Al menos, avanzamos en algunas dudas, pusimos algún ejemplo para que se vayan orientando. En el caso de los documentales es lo mismo, ¿eh? Es la misma estructura eh, que en el ensayo, es lo mismito. Y los documentales que coloqué ahí de ejemplos, tomen ejemplos de cada uno de ellos, cosas, ¿no? Por ejemplo, está uno de la elaboración de zapatos, me parece, ¿no? Ahí hay muchos ejemplos de cómo se documentó el proceso de hacer un zapato. Ya ves que hasta cuando elaboran, cuando curtan el cuero, desde que lo cortan, de cómo le ponen un clavito. Casi esa entrevista fue específicamente de un testimonio con proceso, ¿verdad? Luego está también, creo que el de, ay, ¿cuál era el otro? También era como tipo artesanal, ¿verdad? Talavera, me parece, ¿no? Entonces también es de proceso, es grabaciones a detalle de cómo se hacen, de qué manera, qué tipos de diseños, de utensilios, con qué herramientas se hacen. Entonces ahí hay varios ejemplos de documentales, pues vimos la vez pasada, por ejemplo, el del teatro de calle, ¿no? Cómo es que con un celular se puede hacer una edición, un video muy, muy bueno y con información puntual, ¿no? Con información puntual. Juan Trejo, adelante. Profe, yo sí se referían, nosotros estamos haciendo sobre una reliquia. Sobre la reliquia, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces déjame, abro ese texto y lo comparto para revisarlo. A ver, según yo, ahí se está viendo ya, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces ahí está, miren. Reliquia de Santa Eduviges y San Judas Tadeo, que precisamente acaba de pasar, ¿verdad? Creo que el 28 de octubre o ¿cuándo fue, chicos? A ver, ¿quién sabe? Sí, creo que sí es el 28. ¿Verdad que sí? Entonces son las peregrinaciones y es reliquia. ¿Todos saben lo que es reliquia, chicos? ¿O quién no? ¿A qué se refiere con esa palabra reliquia? A ver, Juan, dinos qué es una reliquia para que los demás compañeros lo sepan. Son como bueno, yo entiendo como reliquia, pues estas tipo fiestas que se les hacen en honor a un santo, ¿no? Normalmente consta de un novenario o un docenario, dependiendo. También son familias que se encargan de hacer este acto cada año. Pues Ujú. normalmente traen
danzas, reparten comida a la gente de diversas partes va a rezar. Bueno, es lo que yo entiendo por reliquia. Exacto, exacto. Pero ya en específico, la palabra reliquia se refiere al obsequio de la comida, en específico, ¿eh? Es decir, este acto de regalar esta comida bendita, o sea, se bendice la comida. Bueno, en teoría, ¿no? En teoría debería de ser así. Se bendice la comida que se va a regalar. Y es un acto, un proceso nada más de toda la fiesta y celebración que se hace a tal o cual santo, ¿no? Otra es la peregrinación, otra es la danza, otra es la música, otra es el novenario, ¿sí? O sea, son varias partes que componen una celebración. Y la reliquia, el regalo de comida, es una de ellas. Muy bien, entonces vamos a ver. Reliquia de Santa Eduviges y San Judas Tadeo. Introducción. Aquí empieza con los antecedentes. En la parte norte del país es muy conocida la tradición de la reliquia, tiene muchos años de existir, tanto que las reliquias zacatecanas se refieren a la celebración religiosa de un santo patrono en alguna colonia, comunidad o pueblo. Algunas ocasiones o siempre asisten a la celebración de la Santa Misa o el rezo del Santo Rosario. Y se comparten los platillos compuestos por asado de boda, es decir, salsa de chile rojo con carne de puerco, sopa de pasta, arroz y agua fresca. Esto es lo tradicional, lo común que se reparte, que se regala en las reliquias. Pueden ser otro tipo de comida, pero la mayoría de la gente ha elegido este platillo que es muy originario de acá de Zacatecas. Se levanta un altar al santo o santa y en algunas ocasiones se cuenta con música o danza. La tradición se lleva a cabo tanto en los altos círculos sociales como en la gente del pueblo y sus comunidades. Aparte de los platillos mencionados, hay quien sirve el atole de maíz, pinole, pan ranchero, tamales, menudo, pozole, arroz con leche, agua fresca, etc. En fin, una serie de comida típica que se distribuye fuera de los hogares o en otro lugar específico de manera gratuita a los comensales. Ok, en este caso haremos una investigación sobre la tradición de la reliquia efectuada en Santa Eduviges y a la Santa Eduviges, perdón, y a San Judas Tadeo, donde se pudo observar el proceso en el que participa la familia y se tomó una encuesta a los comensales para comenzar su opinión sobre el conocimiento de la tradición y sobre la posible extinción de las reliquias. Ahí está, tenemos ahí un dato, ¿no? La encuesta se aplicó in situ, en el momento de la reliquia, ¿sí? Y se le pidió la opinión a los comensales sobre esta tradición, si es importante y si ha desaparecido o no, si se está perdiendo la tradición o no, ¿verdad? ¿Qué participación ha habido? Dice, nuestra percepción, y aquí ya da una hipótesis, o sea, este es el problema, ¿no? Aquí, la extinción de las reliquias. Y aquí ya nos está dando una hipótesis. Nuestra percepción es que la tradición se puede perder si las nuevas generaciones no son involucradas desde la planeación del evento. Es decir, cómo se reúnen los recursos, si le faltó el acento, para llevarla a cabo, quiénes, le faltó el acento, colaboran con la preparación, qué actividades se llevan a cabo, como el rezo del Santo Rosario, misa, danza, mañanitas, altar, flores, comida. Entonces, aquí, chicos, los que van a ser de la reliquia, se toma en cuenta todas las actividades que complementan esta actividad central que es la reliquia. Bueno, para ustedes va a ser la central, ¿no? Para los comensales, para los de la comunidad, los vecinos, la actividad central quizás sea el novenario, ¿verdad? Y esa es por ejemplo, era una buena pregunta también hacerla, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es lo más importante de esta celebración? La reliquia, el novenario, la danza, la peregrinación, y eso es muy importante rescatarlo. Muy bien, ya que son pocos los jóvenes interesados. Bueno, no leemos todo porque si se fijan, ay caray, son 26 páginas, aquí sí son bastantes. Pero bueno, empieza pues con este contexto explicativo, el planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema, que los jóvenes se resisten pues a seguir esta tradición, y luego ya ahora sí empieza con definiciones, con contexto histórico de las reliquias, ¿no? Aquí está que viene del latín el término, y ahí está la referencia. Muy bien. Hay diferentes tipos de reliquias. En este caso, se van a dedicar a las reliquias religiosas. ¿Sí? Muy bien. Debido a esto, se realizó una investigación tanto documental como de campo. Sobre la documental se encontró poca información. Eso siempre pasa. Se consultaron unas páginas web donde pudimos encontrar algo de antecedentes y donde se manifiesta
que es tradición zacatecana y ha sido llevada a la parte norte del estado. En los estados vecinos de Durango y Coahuila, sobre todo el área de La Laguna, Gómez Palacio y Torreón, la tradición fue heredada por antepasados zacatecanos. Ándele. Se consultó el libro Sabores de la Tierra. Muy bien, ahí vienen algunos datos muy importantes. La enciclopedia de municipios y el artículo del doctor Sergio Antonio Corona Páez. Ok. Me recuerda, Juan, para pasarte este texto que estamos leyendo ahorita, para que tengas ahí algo de material también. Muy bien, la investigación de campo se llevó a cabo por medio de 2 entrevistas a personas que año con año realizan la reliquia. Una de ellas la heredó de su señora madre y la segunda, ella la inició, ¿ok? Consultamos la opinión de un sacerdote, fíjense nada más. O sea, en este caso, ¿quiénes son los protagonistas? Aquí está un poco más disperso o más amplio, más variado, ¿no? Los protagonistas, pues sí, son los vecinos, por supuesto. Son los vecinos. Ahora, como el tema es la reliquia, entonces son los comensales. Por eso ahí está bien que las encuestas hayan sido dirigidas a los comensales. También pudieron haber sido entrevistas a los comensales, ¿verdad? Pero también, sobre todo, yo creo que a los organizadores de la reliquia, no de la reliquia, bueno, sí de la reliquia, pero también de la fiesta en general, ¿no? De la celebración en general, perdón, porque no es una fiesta, es una celebración. Entonces, como son varios componentes de la celebración, se pudieron haber hecho también entrevistas y encuestas a todos los participantes de todas las acciones, ¿no? De reliquia, de peregrinación, de danza, de música, organizadores, a los religiosos también, ¿no? Como en este caso. Lo ideal, por supuesto que sí, los que no se deben de pasar a hacer la entrevista es a los comensales, ¿no? No, quizás si no se puede hacer in situ, que ya pasó la fecha a lo mejor del evento, entonces ya después se hace un sondeo en la población. ¿Usted participa o ha participado en reliquias, en peregrinaciones? Ya si dicen que sí, entonces ya les dicen, lo puedo entrevistar para una investigación académica y ya. Entonces, aunque sea asincrónica, hacen ahí la entrevista, ¿no? Como si fuera in situ y rescatan toda la información del comensal respecto de la reliquia. En este caso, pues bueno, lo hicieron con un sacerdote, está muy bien, ¿no? Y entonces ya empieza a dar datos. Y bueno, aquí es el planteamiento todavía, es la introducción, ¿no? Y entonces ahora sí empieza también de manera esquemática, ¿no? Descripción geográfica y empieza a describir todo lo que les he pedido. Aquí en este caso vean cómo le hace algo de edición. Está muy bien que lo haga así. Si es a 2 columnas, se ve la información muy bien también. Con imágenes. Aquí le faltó, por ejemplo, la referencia, ¿no? Si es de internet, de una página de internet, se pone aquí abajo la referencia de la página. Muy bien, igual el mapa, hay que ponerle tanto el título como su referencia. Muy bien, en este caso, como es en la ciudad de Zacatecas, entonces se está describiendo la geografía de la ciudad de Zacatecas, ¿no? Geografía física, humana, simbólica y ambiental, de todo tipo. Y luego ya la descripción histórica. Entonces el antecedente, la historia de la cocina zacatecana es complicada e interesante. Comidas y bebidas, olores y sabores, texturas e instrumentos son parte de una intensa vida de intercambios e influencia. Ahora acá abajo, la cocina zacatecana es obra del cruce de múltiples caminos, de la respuesta para sobrevivir en diversos entornos. Muy bien, o sea, empieza ya incluso a analizar, no es solo información, sino analizar las características de la comida zacatecana. Y bueno, aquí lo tomó de Los sabores de la tierra de José Román Gutiérrez. Aquí está precisamente, página 11. Y empieza a hablar de las áreas geográficas, que creo que son 6 áreas geográficas en Zacatecas. ¿Qué características son? Desde la población indígena, cómo aportó desde aquellos entonces, ¿no? A la gastronomía zacatecana. Luego ya, ahora sí que en la Nueva España, en la etapa colonial, cómo fue, las influencias de la población negra, por ejemplo, quiénes se encargaban de hacer la cocina, ¿no? Las sirvientas domésticas, negras y mulatas también, por supuesto, quiénes se encargaban de suministrar la carne, y así más datos, ¿no? Más datos históricos de la gastronomía en Zacatecas.
Luego ya describe el platillo principal de la reliquia que se da para estos dos santos, ¿no? El asado de boda. Y ya empieza a describir cómo es. Ahí está, más información. Y luego ya viene con la muestra poblacional. Ahora sí, ¿dónde se investigó? ¿A quién, no? Las entrevistas se realizaron a 3 personas cuyas edades fluctúan entre los 50 y 70 años. Muy bien, escolaridad tal. Y, ok, al padrecito que había dicho que iban a entrevistar. A la señora Imelda González también, que es funcionaria de la SAMA de Gobierno del Estado. Ok. Y entonces ya empieza a describir. Esta es una forma de incluir los testimonios. Que lo digan ustedes con sus palabras, que eso se llama paráfrasis. Por ejemplo, aquí dice, el sueño más importante para doña Teresita era que sus hijos fueran profesionistas y fue un reto muy grande que tuvo que enfrentar ya que su salario era poco. Así empieza a dar información y a ver, déjame ver aquí, continúa acá arriba. Déjame ver dónde concluye para ver si puso la referencia. Sí, les falta poner la referencia. Entonces me regreso un poquito. Bien, aquí empieza a hablar pues de doña Teresita, lo que doña Teresita le confió en testimonio. Entonces, por ejemplo, aquí cuando hay un punto, aquí ya puede poner la referencia en este punto, ¿sí? Dice, lo utilizaba para darle de comer al menesteroso. Entre paréntesis, comunicación personal, ¿sí? Doña Teresita, 2020, porque fue el año en que hizo la entrevista, ¿sí? Y luego sigue diciendo, cuando doña Teresita la descubre, siempre que oraba, le decía, Santo Dubige, estuve con tanto pan en tu canasto y yo no tengo uno para llevar a mi familia. En este caso, miren, es algo textual, entonces obligadamente se debe de poner ahí la referencia, ¿verdad? Y ya pues se alterna con una imagen, ¿verdad? De la documentación visual que hicieron o que in situ la hicieron o que después, o sea, toda la investigación se hace antes, durante y después del evento. Y entonces empieza a describir todo, ¿no? Al inicio llevaba la comida a hospitales, al penal, policía preventiva, pero luego se dejó de hacer porque los celadores se la quedaban y no la entregaban. Luego dice, con una semana de anticipación comenzaban a desvenar el chile y los preparativos. El 16 de octubre se iniciaba con la misa, que se lleva al canasto, o sea, se va describiendo ya la fiesta cómo es, ¿verdad? Aquí lo que le falta es ponerle la referencia. ¿De dónde sacó esta información? ¿De doña Teresita, de un testimonio o de un libro, del libro ¿cómo se llama? De José, de Francisco Román Gutiérrez, ¿no? Los sabores de la tierra, o de qué, o de dónde está sacando esa información. O también si ella en el proceso de la investigación se enteró, pues así lo dice, ¿no? Investigación propia, tal. Muy bien, la imagen de la santa se la dejó el hijo más chico. Aquí sí ya son testimonios ya, ¿eh? Pero hicieron una reunión y así recordaron que entre todos la podían hacer y continuaron con la tradición. Muy bien. Ya empieza a hablar de testimonios. Entonces, en este caso es más paráfrasis, es más que el autor de este texto, la autora en este caso, va describiendo lo que sus testimoniantes le van diciendo. Pero sí, al final, después de un puntito, por ejemplo aquí, debe de poner la referencia, ¿verdad? Comunicación personal, doña Teresita, don Pedro, don Manuel, se debe de citar, ¿eh? Eso sí, porque si no, pierde todo el valor si no se cita. Aquí en este caso, miren, no hay que dejar estos espacios en blanco, ¿eh? El texto debe ir continuo. Y aquí, por ejemplo, la sangría, ¿sí? Debe de haber sangría en todos los párrafos. Entonces, lo mismo que está pasando en este año, ¿no? Por esta ocasión, por la pandemia de COVID, se reunieron y decidieron no hacer el mismo procedimiento. Mandaron a hacer 500 tamales, atole y entregar en los hospitales y la casa del migrante. La misa, el altar, la entrega del pan fue igual que en años pasados. Solo la entrega de alimentos fue diferente. Se hicieron 2 grupos, uno acudió a hospitales para llevar la comida. En este caso, la reliquia fue, ahora sí que hasta domicilio, ¿verdad? Pero tradicionalmente la reliquia se hace en el lugar donde está el nicho, el templo del santo patrono, ¿no? Eso es lo más común. En este caso es diferente porque esta tradición va que van a los penales, a los hospitales a repartir la comida, ¿no? Es muy diferente.
Y ahí está, imágenes del procedimiento, de cómo se empieza a hacer esta reliquia, en este caso el asado de boda, ¿verdad? Cómo se va haciendo. Y ya voy a fotos de, sí, pues de la familia, porque es básicamente de tradición familiar. Ahí viene. Y aquí está, miren, datos de la observación, o sea, se puede ir mezclando todo, ¿eh? Durante la reliquia de Santa Eduvige se puede observar, en este año fue de manera diferente por la temporada de pandemia, cómo las personas disfrutaron el que hayamos llegado con los alimentos, tamales y compartidos. Es decir, fue una observación participante, ¿sí? Aquí la autora de este texto, de esta investigación, participó, no sé si de elaborar el asado de boda, pero sí de repartirlo, ¿no? Sí de repartirlo, y esto es una experiencia diferente, ¿no? Y nos cuenta su experiencia, cómo fue que sintió que las personas se alegraban, ¿no? De que les dieran esta muestra, ¿no? De alimentos. Eran aproximadamente 40 personas, entre señoras, señores y niños de Honduras, El Salvador, Nicaragua. Ah, sí, porque también en la casa del migrante iban a regalar esta reliquia, ¿no? Entonces, este tipo de reliquias sí es más diferente, ¿no? A lo que van a hacer Juan y creo que otra compañera tuya, ¿verdad? Van a hacer la investigación de la reliquia. Esa va a ser nada más, yo creo, en el lugar de in situ y ya, ¿verdad? Sí, bueno, es que nosotros la vamos a hacer de la Santa Cruz, ¿no? De Y la- pues esta es hasta mayo. Y al final, como esta reliquia, bueno, esta tradición, la toman muchas familias. Cada Ujú, día del novenario es una familia y hasta el día 4 son otras familias. ujú. Decidimos enfocarnos solamente en el último día y la familia del último día, que es cuando, pues es el día donde más gente asiste y ya que es el día que suben la Santa Cruz otra vez al cerro. Muy bien, sí, muy bien, perfecto. Excelente. Entonces ahí, pues sí, hay que sacar los testimonios de la descripción de cómo se hace, cómo se lleva a cabo. Y entonces esta descripción es con testimonios, es con encuestas, es con observación, ¿verdad? Es con fotografías, como lo vemos aquí. Entonces todo se complementa para argumentar este tema que es la reliquia, en este caso con ustedes, a la Santa Cruz, ¿verdad? Y que es a la vez el Día del Albañil, eso también que no lo pierdan de vista, ¿eh? Sí, está bien, gracias. Muy bien, entonces ahí está. Aquí ya vienen todas las evidencias, te los voy a pasar para que lo tengan de referencia de cualquier manera. Pero ahí está fotografías del proceso de elaboración, de cómo se distribuyó, testimonios, y luego ya ella acá decide por separado poner los resultados de la investigación, ya con las gráficas, yo creo, ¿no? Aquí está. Dice, los vecinos de la ciudad de Zacatecas y norte del estado son los que están más familiarizados con la tradición. Se levantó la encuesta a hombres y mujeres, del cual un 63% fueron mujeres. En respecto del lugar de residencia, se consideraron diferentes lugares para ver hasta dónde se conoce la tradición de las reliquias. El 48% fue del estado de Zacatecas, un 33% de la ciudad, ha de ser del capital, ¿no? Y el resto de diferentes lugares de la República y residentes en el estado de California, fíjense nada más. Y ya entonces pone aquí la grafiquita. Entonces puede ser de estas dos maneras. Primero, dar la información a través del texto y después poner la gráfica, ¿verdad? Esto es lo ideal, pienso yo. Si no, también puede ser poner la gráfica y luego ya le explicas, ¿no? Puede ser también, no hay problema. Y en este caso, pues las dispuso y las describió todas juntas, ¿no? Muy bien, aquí están. ¿Consideras que la tradición se está perdiendo? Y ya aquí no queda muy clara esta gráfica, habrá que hacer algo mejor, ¿eh? Porque como ponen mucho texto en los campos, no se percibe, ¿verdad? Por ejemplo, aquí quería rescatar este indicativo a qué se refería, ¿verdad? Pero no queda claro. Entonces ahí sí hay que tener cuidado cómo se elaboran las gráficas, si no al menos explicarlas, ¿no? Aquí nada más dicen, el 58% considera que sí, es decir, que sí se está perdiendo la tradición y el 42% que no. Pero aquí la gráfica no refleja eso, ¿verdad? No refleja eso, entonces
Hay que tener cuidado con eso. Debe ser muy claro eso. Y ya, las conclusiones. Una opinión personal, yo creo también ahí. La bibliografía, y aquí le faltó poner las entrevistas, ¿verdad? La comunicación personal. Muy bien, pues ahí está. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Entonces eso es para que observen cómo se puede acomodar el texto, la información, ¿ya? Son ejemplos de cómo se puede hacer para que ustedes lo vayan ya aplicando. Y entonces, pues yo creo que si no hay más dudas, lo dejamos y nos vemos el próximo jueves, jueves 11 va a ser, para ver si hay más dudas. Ya va a ser ya nada más de seguimiento, ya no va a ser de temas, acuérdense, ya temas, ya la teoría ya se agotó. Entonces ya es de seguimiento. Ahora sí que ya, como ustedes ya en teoría deben de entregar mañana sus encuestas, entrevistas y observación, pues yo las voy a empezar a revisar para darles retroalimentación. Entonces la clase puede ser sobre eso, ¿no? Sobre la retroalimentación de sus, perdón, de su información recopilada a través de esas técnicas. Y también si hay más dudas de cómo se puede ir ya integrando el ensayo o documental, pues también lo vamos viendo. ¿Ok, chicos? Muy bien, profe. Perfecto. Dice aquí... Ok. Muy bien, Molas, Alejandro Molas, adelante. La tarea de observación. ¿Qué pasó con la tarea? Que si tiene una extensión necesaria es... La extensión va a depender de su tema, ¿verdad? Y de lo que están observando. Ahora sí que de lo que les resulte, ¿no? Yo no les puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuartillas, ¿verdad? Ahí me parece que sí les comento que entre 1 y 2 cuartillas. Déjenme ver qué digo yo acá. En la observación, vamos a ver. Déjenme reviso qué es lo que yo les escribí ahí. Creo que no dice, ¿verdad? Ok, no dice, no comenta. A ver, vamos a ver qué nos dice Molas. Ah, ok, había entendido que 1 o 2 cuartillas. Sí, no lo digo, no lo señalo. Sí, eso depende. Acuérdense que ahorita, por ejemplo, ya integré yo este asunto del diario de campo, ¿ah? Y el diario de campo, pues es ir anotando ahí, varias cosas, detalles a hacer, a realizar, observaciones, como en este caso, no sé, que se modificó el tema, que hay poca participación, cosas así, ¿no? En este caso específico donde va este apartadito de observación, se refiere en aquel caso en que se hizo una investigación in situ. Por ejemplo, ¿no? El 28 de octubre, que fue el día de San Judas Tadeo, ¿no? Su fiesta, su peregrinación, se hizo reliquia también y todo. Entonces, ese día yo voy, eso es lo ideal, ¿eh? Eso es lo ideal, que sea in situ en el momento en que se hace la celebración. Voy, aplico mis encuestas y ahí agendo algunas entrevistas, ¿sí? Acuerdo con los participantes. Oiga, mire, yo veo que usted sabe mucho sobre esta fiesta, sobre esta tradición. ¿Le puedo hacer una entrevista formal más adelante? Usted dígame qué día puede, a qué hora, yo me acomodo a su situación. Ahí se agendan las entrevistas, ¿sí? Pero ahí se aplican las encuestas y también la observación. Cómo se comportan, quiénes participan, si son más adultos, si son más jóvenes, si se está perdiendo la tradición, si hay respeto a la hora de hacer el novenario. O sea, todo lo que ustedes puedan observar, lo anotan. Y entonces ahí no les puedo decir una extensión, pero sí un mínimo de una cuartilla, al menos, ¿no? Entonces ya depende de ustedes. ¿Sí, Molas? Muy bien. Ok, sí, ahí está. Entonces sí, para que quede claro, así es libre, no es tan restricta, pero lógicamente también sí, pues no me pongan
un ensayo completo, ¿no? Unas 10 páginas, pues sí es exagerado también, ¿no? Es una muestra. O sea, es como, ahora sí que iba a decir como todo, ¿no? Es como las demás tareas, ¿no? Encuestas me van a entregar muestra. Entrevistas me van a entregar muestra. Y de observación también, porque lógicamente a algunos sí les salen muchísimas cuartillas, pues no es una muestra nada más. El resto de encuestas, de entrevistas y de observación, ese es para ustedes para que elaboren su ensayo, ¿sí? Entonces así queda entendido. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? Sí, bueno, yo digo que todo bien. Bueno, entonces, nada más para aclarar, lo Ajá. que viene siendo la entrevista, esa, pues, se daría una prórroga, o bien le puedo mandar ahorita lo que tengo, y ya, en días posteriores, porque, bueno, yo siento que sí se va a tardar un poco más esto de que me dejen grabar el proceso, porque, pues, por decir, voy mañana, pero mañana ya, ellos nada más se pueden atender a la hora en que abren. El sábado, pues, es día en que nada más están ahora sí que atendiendo lo que son pedidos para eventos, y pues el domingo obviamente descansan, y pues ya obviamente sería el lunes donde podría grabarse como que un proceso de lo que es la vida diaria de la panadería. Entonces, ¿cómo estaría la prórroga? Sí, sí, así, entrégame lo que tengas entre hoy y mañana. Así como dice, ¿no? La audio videograbación, perdón, que ya tienes, esa súbela en YouTube y me mandas el link. Y si ya tienes transcritas entrevistas, al menos una muestra de la transcripción o de lo que tú anotaste, eso mándamelo también. Y te espero para la siguiente semana que me mandes la otra entrevista. Te faltaría una, ¿sí? Muy bien, profe, de acuerdo, muchas gracias. Y pues ya lo demás sí, en entrega normal las encuestas que ya las tengo, Ujú. y la observación. Perfecto, muy bien. Así quedamos. Bueno, pues chicos, si no hay más, ya damos por terminada la clase el día de hoy. Acuérdense que así va a ser, ¿eh? Así va a ser ya de seguimiento. Sobre todo es más de disipar dudas de ustedes, de encaminar ya sus trabajos a que ya vayan quedando como trabajo final. Así que, pues, nos vemos el próximo jueves, chicos y chicas. Saludos. Nos vemos, profe, gracias.